Bien, continuamos. Ahora nos vamos a centrar nuevamente, vamos a retomar lo que habíamos hablado de población y muestra para su definición. Antes de continuar, quiero recordarles que estos temas, estos primeros tres, cuatro temas, son de tipo conceptual, es decir, estamos trabajando más el aspecto teórico de lo que es la muestra. No vamos a trabajar aquí el cálculo de la muestra. Cada uno de los diseños que se van a presentar más adelante tiene su característica y sus requisitos para calcular la muestra. Sin embargo, hoy en día con los programas de computación e incluso con una hoja de Excel se puede calcular la muestra de investigación dependiendo de los objetivos que se quieran. Entonces acá vamos a recentrarnos nuevamente y exclusivamente en la parte teórica de lo que es la población, la muestra, los tipos de muestra y cuándo utilizar una, incluyendo algunas de sus ventajas y desventajas según sea el caso. Como habíamos dicho, pues entonces la población la entendíamos como el conjunto de individuos, objetos, elementos, eventos o fenómenos en los cuales pudiéramos evidenciar alguna característica susceptible de ser estudiada. Incluso colocamos como ejemplo si quisiéramos estudiar el uso de algún medicamento en particular, el impacto de algún medicamento en particular en la población. eh, Ese medicamento, por decir algo, los analgésicos pueden ser nuestro evento susceptible de ser estudiado. Entonces la población en este caso sería tantas veces como se utilice analgésicos en la población. Ese es el evento de salud y esa es la población, o sea, el universo o la población. Nosotros hablamos, hacemos coincidir en este caso el universo con la población. El universo es toda la posibilidad de usos de analgésicos. Sin embargo, no pudiéramos llevarlo, o sea, no tenemos que extrapolar lo que significa universo con el universo de uso. En este caso nos estamos refiriendo a todas las posibilidades que hay de uso de ese antibiótico. Esa sería nuestra población o nuestro universo. Mientras que la muestra es un grupo pequeño de esa población, en el ejemplo nuestro es el uso de los analgésicos, perdón, con los cuales pudiéramos trabajar. Entonces incluso podemos seleccionar un grupo, trabajar dentro de un grupo en particular, de una farmacia, de un hospital, en una comunidad, etcétera. Las unidades de análisis entonces pueden ser individuales o por conglomerado. Siguiendo con nuestro ejemplo, en el caso del uso de los analgésicos puede ser el uso individual o dentro de una institución de salud o dentro de una comunidad. Entonces la ventaja que ofrece trabajar con una muestra es que, por supuesto, lo primero es el ahorro de tiempo, de recursos financieros y de trabajo. No solamente recursos financieros, sino también la dedicación de las personas. También permite una mayor exactitud en el estudio, ya que minimiza los errores debidos al observador, al objeto observado, al método de observación y a los instrumentos de observación. Esto es algo que es muy importante. Al no trabajar con toda la población, pues en la medida que nosotros vamos midiendo o que vamos tomando esa muestra, vamos incluyendo un error que es sistemático y que vamos a definir en otra oportunidad. Ese error sistemático nosotros al trabajar con una muestra lo vamos minimizando, es decir, vamos entonces haciendo que ese error sea menos y lo podamos incluso hasta medir y estimar. Mientras que la mayor desventaja que tenemos al trabajar con una muestra es la variabilidad de las poblaciones, lo cual puede generar un error por muestreo, ocasionando que se pueda producir diferencias entre el valor real y el valor calculado. Sin embargo, estas diferencias, este tipo de error sigue siendo preferible a trabajar con una muestra muy grande en la población. Esto debido a que, como hemos mencionado, el error por muestreo es menor que los errores debidos al observador, al objeto observado, al método de observación y a los instrumentos de medición, a los que debemos añadir el error por muestreo, a lo que se debe añadir, pues que este tipo de error que se comete cuando se trabaja con una muestra se puede calcular estadísticamente y hasta cierto punto podemos disminuir el impacto en los resultados, aumentando un poco el tamaño de la muestra. Entonces, en definitiva, pues trabajar con una muestra bien diseñada permite un mejor control de los errores debidos al observador, al objeto observado, al método de observación y al de los instrumentos de medición, a lo que se suma la posibilidad incluso de medir y minimizar el efecto de este error por muestreo. Por tanto, se comprende por qué los resultados de una muestra generalmente son mucho más precisos que los que se obtienen de una población en general. Por ejemplo, si usted está haciendo un trabajo con medición de la tensión arterial,
Cada vez que usted utiliza el tensiómetro se puede ir descalibrando. Además de que si hay dos personas diferentes tomando la tensión, uno puede interpretar una medición y otro puede interpretar otra medida. Entonces, ese es el tipo de errores que nosotros minimizamos al trabajar con una muestra. Entonces, lo que hemos señalado nos permite deducir que no todas las muestras contienen información acerca de la población de la cual proceden, es decir, no son representativas de la población. Por ello, la muestra debe ser seleccionada de forma tal que toda la información que se requiera se encuentre en ella, es decir, que sea representativa de la población. Es una de las características entonces de la muestra. Para que sea representativa, entonces es necesario que cumpla con dos condiciones o requisitos. Uno es la cantidad y otra es la calidad de la muestra. Cuando nos referimos a la cantidad de la muestra, nos estamos haciendo, o se hace referencia al número óptimo y mínimo de unidades de análisis que requerimos. Este número, este debe ser un número que no debe ser tan elevado que comprometa la investigación debido a los costos y a los recursos que se requieren, pero tampoco que sea tan pequeño que comprometa los resultados debido al error por muestreo. Mientras que para definir el número de las unidades de análisis existen fórmulas estadísticas, era lo que les hablaba anteriormente, que cada tipo de estudio tiene su fórmula para calcular, además de los requisitos que se requieren para poder calcular la muestra adecuada, en función de los objetivos de esa investigación. Mientras que cuando hacemos referencia, por otro lado, hacemos referencia a la calidad de la muestra, lo que queremos decir es que ésta refleje las características de la población de lo cual procede, difiriendo solo en la cantidad. Es decir, debemos casi que hacer como una población en miniatura, que es nuestra muestra, que tenga todas las características de ella. A este respecto es importante que señalemos que la calidad es más importante que la cantidad, independientemente del número de observaciones o unidades de análisis que se incluyan en la muestra. ¿Por qué? Porque bueno, requerimos es que represente realmente a la población. Después también tenemos otras técnicas estadísticas que nos pueden posibilitar potenciar los resultados del estudio o incluso si no los podemos hacer desde el punto de vista estadístico, ese tipo de estudio también es útil porque puede ser referencia para otro estudio más, otros estudios posteriores. Por ello entonces la calidad siempre es más importante. Fíjese entonces que si la muestra cumple con los requisitos de calidad y cantidad, podemos afirmar que se trata de una muestra que es representativa de la población y en consecuencia los resultados que obtenemos de ellas pueden ser extrapolados hacia la población. Fíjese, por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando con personas y tenemos una población en la cual la distribución de la edad no se toma en cuenta, es probable que trabajemos o con una población muy joven, donde si trabajamos, por ejemplo, en una universidad, o si trabajamos en un ancianato, estamos entonces trabajando con una población que es muy longeva. Entonces, en este caso no tenemos una buena distribución etaria de la población. También pudiera pasar con el sexo. Entonces tenemos a lo mejor muchas mujeres y pocos hombres. Entonces eso también distorsiona los resultados que estamos obteniendo. Por ello entonces la importancia de que la muestra sea que tenga calidad en su representación. Por el contrario, cuando la muestra no es representativa de la población o el universo, se dice que la muestra es seleccionada. Esto no quiere decir que la población no sea útil o que este tipo de estudio no sea útil para una investigación, solo que sus resultados entonces tienen una interpretación distinta. El hecho de que sea una muestra seleccionada solo indica que esos resultados no pueden ser extrapolados hacia la población, sino que tienen entonces una interpretación y una utilidad diferente. Pero ambos tipos de muestreo existen y ambas muestras son útiles para la investigación. Entonces, entre los tipos de muestras que podemos encontrar tenemos las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas, o lo que nosotros conocemos como muestras seleccionadas o muestras por conveniencia. Entre las muestras por conveniencia, ¿verdad? Se encuentran todas las muestras en las cuales las unidades de análisis se seleccionan en base a la opinión de un experto, por considerar que pueden ser representantes típicos de la población en su totalidad. También se seleccionan por la facilidad que estén disponibles para el investigador, ¿verdad? Están accesibles, son personas a lo mejor que están en el entorno del investigador y por eso pueden ser fácilmente disponibles para él. También son fáciles de reclutar y no contemplan ningún requisito adicional que sea representativa de la población porque el investigador ha decidido en su diseño que no sea representativa de la población.
También en la investigación es bueno a lo mejor analizar muestras que representen a la población, pero en algunos casos la población es demasiado grande para evaluar y considerar a toda la población. Por ello entonces trabajamos a lo mejor con una muestra por conveniencia. Además de eso, el muestreo por conveniencia es una técnica no probabilística muy común porque es fácil de reclutar, es costo efectiva y además hay facilidad porque hay disponibilidad de la muestra. Ese es fundamentalmente el por qué se utiliza. Ejemplo, un ejemplo cotidiano es utilizar voluntarios conocidos del investigador. Entonces el investigador pudiera enviar la encuesta a sus conocidos y ellos en ese caso actuarían como la muestra para ese tipo de estudio. Entonces, en el muestreo por conveniencia podemos encontrar también varios tipos de muestreo. El muestreo consecutivo, perdón. Entonces aquí el investigador elige una sola persona o un grupo de muestras, realiza una investigación durante un periodo de tiempo, analiza sus resultados y luego lo pasa a otra persona o a otro grupo de sujetos si es necesario. En el muestreo por cuotas, para comprender mejor una población, el investigador solo necesita una muestra. Entonces el investigador está interesado en estratos particulares de la población. Aquí es donde el muestreo por cuotas ayuda a dividir a la población en estratos o grupos. Es decir, entonces el investigador va subdividiendo una población y puede ir tomando de esa subdivisión algunos elementos para incluirlos en la población. En el muestreo intencional o por juicio es una técnica de muestreo no probabilístico en las cuales se selecciona basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. Entonces, es decir, el investigador selecciona en función de su criterio de investigación cuáles son las personas que van a ir incluyendo en esa investigación. Es decir, cumplen con algunos atributos en particular y entonces pueden ser incluidos según el criterio del investigador dentro de dentro de la muestra. Mientras que finalmente tenemos dentro del tipo no probabilístico la bola de nieve. En este caso es un tipo de técnica que los investigadores ayuda a los investigadores a ir encontrando la muestra. Utilizan esta técnica cuando el tamaño de muestra es pequeño y no está disponible fácilmente. En este sistema, los investigadores encuentran sujetos adecuados y se les va solicitando su ayuda para buscar a otras personas con características similares para que puedan ir formando parte del estudio. ¿Cuándo usar el muestreo no probabilístico? Bueno, cuando se usa para indicar si existe un rasgo o una característica particular de la población, es decir, estamos haciendo un estudio, puede ser un estudio descriptivo. Esta técnica también es ampliamente utilizada cuando los investigadores realizan investigaciones de tipo cualitativo, investigaciones piloto o investigaciones exploratorias, es decir, cuando queremos evidenciar alguna característica dentro de la población, estamos buscando algo, por ejemplo, el consumo de algunos medicamentos. Nosotros queremos saber en una población qué es lo que está consumiendo en función de unos medicamentos. Entonces nosotros podemos hacer una encuesta para evidenciar, obtener resultados en función de lo que está, cuáles son los medicamentos más utilizados. En ese caso no es necesario a lo mejor trabajar con una población o con una muestra, perdón, una muestra probabilística. También se usa cuando los investigadores tienen un tiempo limitado o tienen limitaciones presupuestarias también. Entonces necesitan los resultados muy rápidos y no tienen los recursos suficientes para poder hacer un estudio, una muestra probabilistica. Las ventajas del muestreo por conveniencia o no probabilístico es que es un método práctico, es rápido y rentable y los participantes además por lo general están motivados a participar en este tipo de estudios, o sea, quieren responder rápido y obtener resultados muy rápidos de la encuesta. Bien, entre las desventajas que presenta el muestreo no probabilístico es que el investigador necesita pensar muy bien cuáles fueron los posibles sesgos que se pueden incluir dentro de esta investigación. Por ejemplo, que su criterio no sea el más adecuado, las personas que se autoincluyen también, que pudieran incluir un sesgo en los resultados, que pudieran afectar la validez de los resultados. También generalmente siempre es bueno tener una muestra que represente cerca a la población, aunque esto no necesariamente puede cumplirse en todos los momentos. Entonces cuando se elige una muestra no probabilística,
las unidades de análisis que se incluyen pudieran incluir errores en los resultados. Entonces distorsionan los datos y distorsionan, por supuesto, los resultados. Por eso hay que pensar muy bien eso. Su aporte, sobre todo para el análisis y el análisis y el procesamiento de los resultados. Porque al final del día lo que se registra siempre, lo que se quiere es que la información que se obtiene de una investigación sea útil. Entonces por eso debe pensarse muy bien, tenerse mucho cuidado en el muestreo no probabilístico qué se hace con los resultados de esta investigación, lo cual no significa, como ya hemos dicho, que no sea útil, solo que debe trabajarse con más cuidado, debe hacerse un análisis más minucioso de los resultados y para qué nos pueden servir los que se obtienen a través de una muestra no probabilística. Bien, en el caso de las muestras probabilísticas, ¿verdad? Entonces, en este procedimiento, cada unidad de análisis de la población o universo tiene una probabilidad conocida de ser incluida en la muestra. Estas requieren al menos dos condiciones fundamentales. Una es la probabilidad de seleccionar a cada unidad de análisis debe ser perfectamente conocida, a objeto de facilitar el cálculo del error que se podría cometer cuando calculamos la muestra. La segunda condición es la obligatoriedad de que cada unidad de análisis se seleccione al azar, sin interferencia de otros factores que favorezcan su inclusión en detrimento de otra. Además de este método, utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas o de unidades de análisis de una población y luego predecir a través de la estadística inferencial o de la inferencia estadística, ¿verdad? Las respuestas que pudieran ser generalizables hacia la población en general, de la cual fue extraída la muestra. Dentro de los tipos de muestreo probabilístico tenemos el aleatorio simple y como su nombre lo indica es un método completamente aleatorio que se utiliza para seleccionar una muestra. Aquí se le asignan números a cada uno. Una vez que nosotros hemos calculado el número de muestras, le asignamos un número a cada uno de ellos y vamos eligiendo de manera aleatoria los números a través de los cuales, mediante un proceso automatizado. Finalmente los números se eligen son los miembros que se incluyen en esta muestra. Aquí pueden utilizar diferentes formas. Una puede ser a través de un sistema de lotería o de un software que se genera de generación de números aleatorios. Esta técnica de muestreo funciona generalmente en grandes poblaciones y tiene ventajas como desventajas, por supuesto. En el caso del muestreo estratificado, este, en el cual una población grande se divide en grupos más pequeños, que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto. Durante este muestreo, estos grupos pueden organizarse y posteriormente se puede obtener una muestra de cada uno de los grupos por separado. Algo común para este tipo de método es organizar o clasificar las muestras por sexo, por edad, por etnia, etc. Dividiendo los sujetos en grupos mutuamente excluyentes y luego utilizando un muestreo aleatorio simple para elegir los miembros de cada uno de los grupos. Los miembros de cada uno de estos grupos deben ser distintos para que todos los miembros de todos los grupos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados utilizando la probabilidad simple. El caso del muestreo por conglomerado es otra técnica también que se utiliza, en la cual se seleccionan de manera aleatoria los participantes cuando están dispersos geográficamente. El muestreo por conglomerados por lo general se analiza una población en particular y la muestra consiste en varios elementos, por ejemplo una ciudad, una familia, una universidad, etcétera. Se utiliza mucho, por ejemplo, en educación cuando uno quiere analizar las unidades educativas. Entonces, a lo mejor el conglomerado terminan siendo las zonas educativas y después se selecciona una de estas zonas educativas y dentro de ellas se van seleccionando los conglomerados. Y luego el muestreo sistemático. Este se enfoca en elegir a cada enésima persona para que sea parte de la muestra. Por ejemplo, se puede elegir una de cada 10 o una de cada 5 personas, es decir, la quinta persona se va eligiendo. Y esto es el muestreo sistemático. Es digamos que es una implementación extendida de la técnica de la probabilidad o el muestreo aleatorio simple. Cada miembro de cada grupo es seleccionado en periodos regulares para formar una muestra. Cuando se utiliza este método muestreo, existe una probabilidad igual para cada miembro forme parte de esta muestra. ¿Cuándo debemos utilizar el muestreo probabilístico? Cuando debemos reducir el sesgo en el muestreo, este método se utiliza comúnmente para ello.
La selección de la muestra determina en gran medida la calidad de la investigación y la forma en la que los investigadores seleccionan su muestra va a determinar la calidad de sus hallazgos. Entonces, cuando requerimos, por ejemplo, probar la eficacia de un medicamento, debemos reducir al máximo la posibilidad de sesgo. Entonces, el muestreo probabilístico va a proporcionar una gran medida de calidad en los hallazgos del investigador. Esto porque se trata de una investigación que es imparcial en la población. Cuando la población es diversa, porque el tamaño de la población es muy grande y diversa, este método de muestreo es útil ya que puede ayudar a los investigadores a crear muestras que representen completamente a la población y para crear una muestra que sea lo más precisa posible. El muestreo probabilístico ayuda, ¿verdad?, a los investigadores a crear una muestra que sea lo más precisa posible, que se parezca en casi todas las características a la población o al universo del cual se extrae la muestra. Ventajas del muestreo probabilístico. Bueno, entre las ventajas es que es rentable, es un proceso efectivo en relación al tiempo y al costo. Es fácil, ya que no implica un proceso complicado, es rápido, incluso se pudiera decir que ahorra tiempo. No es un procedimiento que requiera ningún conocimiento técnico o algún método particular muy complejo y además no es muy largo, no es muy extenso e incluso se pudiera trabajar hasta con una hoja de Excel. Eh, Hasta aquí trabajamos entonces lo que tiene que ver con la parte teórica de lo que son las muestras, los tipos de muestras, las ventajas y desventajas de los tipos de muestreo. A continuación te invito a que continúes para que revises un video que te voy a dejar en torno a las técnicas de muestreo y continuamos con nuestras actividades en la próxima sesión. Buenas tardes.